Qué bueno que siga con más de Acción 10 en la mañana, siempre hablando del mismo tema. Esta vez estamos en la grata compañía del doctor Fanor Avendaño, analista político, quien ya está con nosotros para conversar desde su visión cómo ve la situación de nuestro país y los últimos acontecimientos, entre ellos las declaraciones, el discurso del jefe del ejército y lo que respondió el presidente Daniel Ortega en ese mismo acto hace unos pocos días. Algo que ha generado bastante polémica. Para algunos fue una sorpresa, para otros era un discurso que ya esperaban, pero ¿qué opina él? ¿Cuál es su análisis? Ya nos lo va a comentar en este momento y también vamos a hablar con él un poco acerca de las reformas electorales y todas las condiciones previas y durante este proceso de reformas que ya se ha hablado ampliamente. Bienvenido, doctor, qué placer que nos acompañe en la revista. Aquí, como siempre, apoyándoles y trabajando en función de orientarnos, aprender, pero sobre todo de llevar un mensaje de análisis y búsqueda de la verdad, porque en eso estamos todos, en la búsqueda de la verdad. ¿Qué aspectos nos puede destacar de este discurso del jefe del ejército? La mayoría de análisis han sido bastante fuertes en cuanto a que es una posición político-partidaria, la del jefe del ejército y de toda la institución como tal. Esto según algunos expertos por el hecho de hacer referencia a un supuesto golpe de Estado. Para otros no fue sorpresa. Algunos dicen, habló de un golpe de Estado, eso significa una vez más que nos está dejando claro cuál es la postura del ejército como institución y que se sigue llamando Ejército Popular Sandinista. Son dos, digamos, análisis bastante frecuentes que los hemos visto en los últimos días. ¿Qué opina usted al respecto? Es muy importante y sobre todo dentro de estos medios de comunicación que son orientadores y que tienen una gran audiencia, televidentes y lo siguen en las redes, porque lo primero que hay que hacer cuando un nivel de personalidad y de institución como el ejército se pronuncia, las personas que van a los medios después a externar sus opiniones tienen que leer detalladamente cuál fue la posición oficial de ese representante, en este caso del general Avilés, Julio César Avilés. Quiero decirte yo que para mí en el análisis, porque aquí tengo el documento, fue lo primero que hice por respeto a este medio y a la población, leer el documento del ejército, ver los antecedentes del ejército, ver la institucionalidad. El ejército de Nicaragua, en primero, se debe a la Constitución y a las leyes, y tiene un jefe máximo en materia jurídica y política, un jefe superior que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. A él, a esa figura del Estado, le debe obediencia. El ejército de Nicaragua ha ido en un proceso de profesionalización. Cuando estuvo doña Violeta, la presidenta Chamorro le dijo en su momento al jefe del ejército, le ordeno quedarse. Después le ordenó marcharse. Después vino el presidente alemán y tuvo su jefe del ejército con sus ministros de defensas, que ya se creó la figura después de los 90 del Ministerio de Defensa. Después vino el presidente Bolaño y tuvo también la relación con el ejército y tuvo su ministro de defensa y también tuvo inclusive relaciones y traumas en su momento con el ejército. No hay que olvidar que en la época del presidente Bolaño fue cuando se mandó el primer contingente al conflicto de Irán. Y el ejército subordinadamente, a pesar de que no se compartía en la doctrina histórica del ejército de Nicaragua, le hace caso a su comandante en jefe, a su jefe supremo, y manda un contingente a Irán. ¿Se debe entonces el ejército al presidente o al pueblo de Nicaragua? Sí. Y es más, la filosofía, la doctrina y la educación sobre derechos humanos de este ejército ha llegado a entenderse y a asumirse como un ejército extremadamente profesional y es reconocido internacionalmente. Hay que hacer un balance de esto porque hay que tener con mucho cuidado. Hay que ser crítico y hay que señalar actos que miembros del ejército puedan hacer contra los ciudadanos o violatorios a la ley, pero en lo general la filosofía, el comportamiento y la institucionalidad del ejército hay que resaltarla. Muy importante es que el ejército ha estado, desde que es ejército nacional, subordinado estrictamente al poder civil. Y uno de los aspectos más importantes en la crisis recién pasada, que aquí inclusive en los medios nosotros lo debatimos y lo
lo señalábamos, es que decíamos, el ejército manténgase sus cuarteles. ¿Te acordás? Yo era uno de los que decía como académico y analista político, ejército, manténgase allí en los cuarteles, que esa es su obligación. Pero además de eso, el ejército demostró con hechos en toda la crisis, y a la población hay que serle muy claro, el ejército de Nicaragua es el recurso de orden estratégico por excelencia que tiene este país para la seguridad nacional. Exactamente eso, y hay que decirlo, porque el primer anillo de contención, que es el cuidado de las fronteras, el cuidado de los aeropuertos, nuestro territorio nacional terrestre y marítimo, dependió de un ejército extremadamente profesional. Precisamente hablando de la seguridad nacional, a juicio de muchos, el ejército debería de haber desarmado a quienes han sido señalados como parapolicías y paramilitares. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Es facultad del ejército? ¿Debería de haberlo hecho por defender la soberanía nacional, pese a que sí se debe al mando de su comandante en jefe, en este caso el presidente de la República? Sí, deberíamos de partir, y es buena esa pregunta, pero deberíamos de partir de algo muy importante. ¿Qué interpretamos en la nueva realidad, el contexto y la filosofía concreta de lo que es seguridad nacional hoy día? La seguridad nacional empieza en nuestro territorio y en nuestra Constitución por la seguridad democrática también, pero seguridad nacional es el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la frontera, el cuidado de la producción, el resguardo del orden interno en lo que es el campo. Ahora, si hubo actos y que todos lo señalamos, y aquí fuimos nosotros enfáticos en señalar que hubo desproporción del uso de la fuerza, no le competía al ejército salir a la calle porque no lo mandataba a nadie. Si el jefe supremo le dice manténgase encuartelado, pero además no solamente el jefe supremo, así como hubo personas a título personal que le decían queremos que el ejército salga a las calles y las tanquetas salgan a la calle, hubimos varios ciudadanos que dijimos, ejército, no sea deliberante, manténgase al margen, y en este conflicto que todos, y creo que nadie en un nicaragüense va a lamentar y llorar los muertos, porque los lamentamos, los muertos de uno u otro lado, aunque la proporción del pueblo, ¿verdad?, está numéricamente dividida, pero si lamentamos 350 o 500 muertos, ¿cuánto estaríamos lamentando con una guerra civil? Entonces fue un ejército con una total madurez. El hecho de quitar armas a quienes no estaban facultados para su portación no es facultad del ejército, no deberían de haberlo hecho, o de la policía en este caso. No es facultad mínima del ejército determinar quiénes están colaborando de manera regular o irregular con la policía. El jefe de la policía es también el presidente de la República. El ejército sí y solo sí tiene la obligación de hacer caso y de asumir responsabilidades que le designa su jefe supremo, que es el presidente siempre de la bajo una orden presidencial. Sí. De manera que quisiera preguntarle, a su juicio entonces, el discurso del jefe del ejército, el general Avilés, ¿no fue una sorpresa? No, para mí no, más bien fue ilustrativo en algún sentido. ¿Es un discurso político partidario? ¿Es un discurso más que el jefe de una institución, un discurso de apoyo político a un partido? Yo creo que el principal objetivo del ejército, y como lo señala en el discurso el general Avilés, es que es un ejército de todos los nicaragüenses. Ahí te sentaba una base que no es un ejército partidario, uno. Dos, es un ejército que hizo un recuento de la necesidad de un país de tener un ejército profesional, y lo demostró con estadísticas oficiales y que pueden ser exploradas y evidenciadas por alguien. Estadística donde te dice que como ejército de este país, en su trabajo y su responsabilidad, llegar a tener retener y capturar 187.000 kilos de drogas, y de esos 167.000 son cocaína. Decir que ha retenido 70.000 inmigrantes ilegales que podrían crear una convulsión en el área centroamericana. Decir que en 10 años ha logrado sofocar 3.600 fuegos para el país. Asumir que tienen más de 1 millón de
de replantamiento de árboles, llegar a decir que en las reses ha logrado revolverle a los dueños en el campo 25.000 reses, pero además de eso, en su tiempo de creación, haber ayudado a salvar en desastres naturales más de 36.000 vidas, eso demuestra un ejército profesional. No quiere decir, indudablemente, que la ciudadanía, y lo dice también el jefe del ejército, no quiere decir que la ciudadanía no pueda señalar, cuestionar y demandar algún incumplimiento de la ley o alguna desproporción que un miembro del ejército lo haga, porque nosotros lo hemos hecho en el pasado como abogados. En el contexto de esta crisis desde abril del 2018, a su juicio, ¿cómo ha sido el actuar del ejército? Ha sido cumpliendo el deber, fíjese, y eso es importante que la población lo domine y la clase política lo domine. Un ejército que no ha sido deliberante, un ejército que ha sido obediente, que es diferente, un ejército que no ha sido partidista. Obviamente está en una presión política el ejército, está en una necesidad de decir a la población, señores, nos mantenemos profesionalmente, no deliberamos, pero actuamos. Actuás contra el narcotráfico, actuás contra el crimen organizado internacional, actuás con los que se te quieren meter ilegalmente. Con el armamento, doctor, ¿verdad? El armamento que circulaba en esos días en manos de civiles armados, ¿cuál debería de haber sido el actuar del ejército? ¿Debería de haber sido el que hemos visto o quizá hubiese sido el otro? Porque es lo principal que han señalado algunos sectores, no lo digo yo, lo han señalado algunos sectores, que dicen el armamento que estaba en manos de civiles era un armamento que solo está en manos de policía o de ejército en todo caso. ¿Esto es así? Sí, indudablemente que sí, y hay que asumirlo con esa responsabilidad, pero no necesariamente salen de los parques. Hablando del parque de armamento, ¿verdad? De las bodegas, en este caso, pues, para explicarlo de otra manera, del ejército, porque no está demostrado. Además, recordemos algo, el ejército tiene en América Latina, ya después de la cuestión del hecho de las Torres Gemelas del 9/11, las agencias internacionales como Estados Unidos y parte de Europa, entre ellos España y Francia, dieron asistencia a las diferentes policías, en este caso de América Latina y en el caso de Nicaragua, y no fue a inicio del gobierno del presidente Ortega, sino del presidente Bolaño, donde los armamentos para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado internacional, en algunos casos sobrepasaba el armamento mismo que tenían los ejércitos. ¿No debería el ejército haber coordinado con la policía de manera interinstitucional para poder retirar esas armas que estaban en manos de civiles y que son al final los responsables, según organismos internacionales, de la muerte de más de 300 nicaragüenses? Si le daba orden el presidente de la nación, estaba obligado a hacerlo. En caso contrario, no puede actuar. Partiendo de esto que me acaba usted de mencionar, ¿cómo podemos caracterizar la labor del ejército y cómo la deben de entender los nicaragüenses? ¿Cómo la debemos de entender? ¿Como un ejército que bajo cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación, siempre tiene que estar al mando del presidente de la República, o como un ejército que además de estar al mando del presidente de la República puede hacer alguna salvedad cuando ve en peligro la institucionalidad o la soberanía nacional de un país? Yo creo que un ejército debe estar siempre y en todo momento subordinado al poder civil. Va a haber un ejército dentro de 3, 4 años que va a estar con otro gobierno y va a tener que estar subordinado al poder civil. Y lo último que decía, ¿cómo decirle a la población por qué funcionó el ejército? Funcionó el ejército en la crisis que pasamos de abril porque resguardó 200 puntos estratégicos en el país. Entre estos puntos estratégicos estaba fundamentalmente la economía de alimentos, la energía eléctrica y el agua, que es muy importante, las comunicaciones. Voy a decirle algo. Las mismas televisoras, las antenas de estas televisoras estaban resguardadas en puntos estratégicos para la comunicación. Doctor, si usted tuviera que darle una calificación al ejército del 1 al 100, ¿qué calificación le daría? Sería subjetivo, porque es una institución formada por hombres y mujeres que también tienen debilidades. Es una institución que también tiene fallos y tienen virtudes, y tienen capacidades, y tienen obligaciones, y tienen mandatos que cumplir. ¿Hubo fallos del ejército durante estos meses de crisis? ¿Y cuáles son, si usted considera que lo hubo? El fallo que hemos tenido todas las veces es la falta de comunicación. Yo creo que el ejército hubiese sido más beligerante en la comunicación, pero su propia naturaleza lo llamaba a actuar y no a hablar.
pero tenía que haber tenido más comunicación, indudablemente que sí. ¿Algún otro fallo que usted haya observado desde la disciplina meramente político-institucional? Bueno, yo creo que el ejército tendría que ir creando las condiciones a nivel de sus alianzas con sectores, de crear un Consejo Nacional de Seguridad con otros sectores que vengan de la sociedad civil. Muy importante fue en este acto, si usted se fija, la gran cantidad de países que vinieron. Aquí estuvo el representante del Comando Sur de los Estados Unidos, estuvo el delegado de Venezuela, estuvo lo de Rusia, estuvo toda Centroamérica. El hecho de que haya estado el representante de Venezuela, que ha sido fuertemente criticado y sancionado por Estados Unidos, ¿cómo se debe interpretar? ¿Como algo positivo para Nicaragua o como algo negativo en el contexto de las crisis que enfrentan ambos países? Yo creo como algo positivo porque también abonaba a un entendimiento entre la región. No vamos a dudar de que tal vez por lo menos se dio la mano con el jefe, el delegado del Comando Sur. Y entre más distorsionemos y solucionemos la cosa por la no violencia en América Latina, ganamos todo. Tenemos audio de nuestros televidentes. Buenos días, adelante con el primer audio. Buenos días, Canal 10. Yo quería dar un pequeño mensaje y decirles a todos los panelistas de toda la semana que llegan a hablar su poquito, ¿verdad? De que, ¿saben qué? Si hubiera unidad, la unidad es fundamental. Si yo les sugería mejor que todos oraran, rezaran, se unieran, nos unamos, porque solo Jehová Dios quita reyes y pone reyes. Solo Él puede quitarlo del poder. Tenemos otro audio. Buenos días, felicitaciones Canal 10. Rapidito les voy a decir, estamos preparados los azul y blancos para unas elecciones. Recuerden, nosotros hemos trabajado en las mesas electorales. En cada barrio y en cada casa hay un azul y blanco preparado para trabajar en las mesas. Estamos preparados esperando el llamado que nos hagan. Buenos días y saludos a todos. Buenos días. Vamos a recibir o a escuchar el tercer audio. Buenos días desde Canal 10. Una consulta. ¿Qué pasará en las próximas elecciones? Los extranjeros que estamos fuera del país, ¿tendremos derecho al voto? ¿O qué mecanismo van a usar si nosotros podemos ejercer el voto para allá en Nicaragua? El cuarto. Mi nombre es Pedro Mora y soy partidario de lo que en broma y en serio dice el doctor León Núñez, que políticos mayores de 55 años no deberían de participar porque todos han sido vacunados en su momento. Vamos a escuchar el siguiente. Buenos días, mi nombre es RJ. Pues no sé, con lo del ejército, ¿por qué nos asustamos? O sea, ¿por qué estamos tanto en polémica? Si eso es un secreto a voces. Lo que pasa es que no se habían declarado tanto así, pero yo creo que ese es conocimiento de todo Nicaragua, de que el ejército, la policía y todos los poderes del Estado están comprados pues con el gobierno, ya sea con empresas, con posiciones en el Estado y otras cosas. Muchas gracias, buen día. Gracias, vamos a escuchar el último audio. Muy buenos días, estimado periodista del Canal 10. Yo lo que opino sencillamente es de que en Nicaragua debería haber siempre que no se reelijan los presidentes. Hablaban de Somoza, que 45 años, y este señor lleva 40, él y toda su familia. Entonces, ¿por qué hay que permitir eso? Yo no me explico por qué hay que permitir eso. ¿Por qué él hace leyes? Él no tiene que estar haciendo leyes. Aquí lo que hay que hacer es que hagan sus 4 años, no sé cuántos años, 4, 3, y que sigan un plan para sacar adelante a este país en miseria que está. Muchas gracias. Sí, muy buenos días. Yo quería preguntarle al doctor Avendaña que si es correcto pues de que exista para él otro grupo armado, que si no era obligación del ejército
desarmar a este grupo armado. En primer lugar, y en segundo lugar, en el tiempo de doña Violeta, Arnoldo Alemán y el doctor Bolaño, no hubo tanta matancina de gente como hubo ahora. Grupos irregulares armados, ¿eso no es seguridad nacional? ¿No es seguridad nacional que el armamento del ejército ande en manos de civiles? Entonces, Fanor Avendaño, ¿qué es seguridad nacional? Muchas gracias a nuestros televidentes por habernos enviado sus audios. Doctor, ¿cómo responde a este último audio? Si no es deber del ejército el ver en defensa de la soberanía nacional el desarme de estos grupos que ocasionaron tanta muerte según organismos internacionales y también nacionales de defensa de derechos humanos, y vamos a unir esa pregunta con lo que decía otro amigo televidente, que la postura del ejército es un secreto a voces y que es un ejército más allá que obediente al presidente, un ejército comprado, según lo que decía el amigo televidente. Son dos preguntas un poco recurrentes que ya las habíamos un poquito analizado, pero muy importante para que la población pueda tener su enfoque, y de eso se trata en estos espacios de tribuna de libertad de expresión, que es este canal. En principio, te quiero decir que un ejército demuestra que no es partidario con la evidencia de la historia. Llegó doña Violeta, vuelvo a insistir, y fue jefa del ejército. Pero en este contexto ahorita, no es partidario el ejército. No, para mí que en este contexto sigue el ambiente de profesionalización. Cuando al ejército lo convocan un jefe que tiene su partido de gobierno, podrá ir en cualquier acto de ese partido de gobierno, pero el ejército mantiene su institucionalidad. No va a haber, porque yo he dado clases en las academias militares, no va a haber una sola bandera partidaria en el ejército de Nicaragua. No hay un solo oficial activo del ejército en todos los rangos que sea miembro de un partido político, no solamente el de gobierno. No hay un solo acto en todos los años de los últimos gobiernos del presidente Ortega que haya dicho su comandante en jefe del ejército: nosotros vamos y demandamos que se vote por el partido tal. No hay. El hecho de hacer referencia a un golpe de Estado, a lo mejor es lo que deja a la población con esa duda. A ver, estás sosteniendo la misma tesis que algunos nicaragüenses o la mayoría, a juicio de algunos, no están de acuerdo con el hecho de un golpe de Estado. El que haya repetido, reiterado esas palabras, el jefe del ejército no lo ubica como una institución partidaria. De ninguna manera, y hay que ver el lenguaje, los decibeles tal vez que se dio, pero el contexto oficial de lo que lo dijo el jefe del ejército de Nicaragua. El general Avilés dijo que oficiales recibieron llamados donde sugerían a ver la posibilidad de que el ejército dé un golpe de Estado. ¿Quién puede dar un golpe de Estado? Solo una fuerza militar del Estado mismo. Aquí lo hemos sostenido. Y para nadie es un secreto, sí. Yo estuve aquí y hay que rebobinar muchos programas en todos los medios donde cuando estábamos aquí decía la gente: lo importante es que dé un golpe de Estado y se nombre una junta de gobierno provisional. Mucha gente, nosotros tuvimos conocimiento que le decían eso al ejército. El ejército, ¿qué dice? Me mantengo en la institucionalidad. ¿Qué le dijimos cuando lográbamos conversar o en los medios le decíamos al ejército? Manténganse en sus cuarteles, no sean deliberantes, este conflicto tiene que solucionarse por el diálogo, y hemos ido caminando en diferentes negociaciones. El ejército ha estado activo en el cuidado de la nación. Vamos también a definir qué es el concepto de seguridad nacional: activo, ágil, beligerante en su trabajo institucional y no deliberante en la acción política, mucho menos en la acción política partidaria. Ahora, vamos también a ¿pero qué opina que no haya precisado el jefe del ejército cuáles son esas ONG que según él hicieron estos llamados a algunos miembros de la institución? Seguramente porque no son a nivel oficial y no hay que contaminar a las ONG mismas. Mucha gente opina y dice que es de un partido, pero no necesariamente tiene que hablar en nombre de ese partido. Yo soy miembro, doy clase en 2 o 3 universidades
y no puedo decir que en nombre de esa universidad pero debería de oficialmente, precisarlo quizá con algunas evidencias a futuro. Es posible, pero no fue tampoco un señalamiento ni una acusación que hizo él, fue un comentario. Y como es un comentario, y él lo dice muy claro, lo que puede escuchar de nuevo, leerlo, que él hubo llamados que daban la posibilidad, o sea, un poco como que dice, hay una lluvia en una tormenta, ¿verdad? Entonces esa cosa hay que determinarlo por ahí. A su juicio, ¿qué es soberanía nacional? Por lo que nos preguntaba el televidente. Bueno, seguridad nacional y soberanía nacional tienen dos connotaciones diferentes. Expliquémoslo. La soberanía nacional es el territorio mismo, el derecho a la sociedad, el soberano solo se expresa en los votos, y el soberano que es el pueblo, y esa soberanía después se traslada, después de este voto y sufragio universal. No como decir el soberano es el que se manifiesta con 10.000, 20.000 o 100.000 personas, no, el soberano se manifiesta en la urna y los votos deben de garantizarse. Y después de eso tenemos la soberanía indirecta que se ejerce en la asamblea con las elecciones indirectas que hay en asamblea, o la soberanía delegada con los que administran la opinión pública. Muchos opinan, doctora, a propósito de soberanía, que lo que se dio desde abril del 2018 fue prácticamente un ejercicio de eso, de la soberanía, y que como tal quizás las instituciones deberían de valorar eso y poner en una balanza, a ver si yo me debo al comandante en jefe, que es el presidente de la República, pero por otro lado el pueblo me está demandando como institución del orden, institución que debe de resguardar la seguridad y la soberanía nacional, que haga otras cosas. ¿Esto es real que lo puede valorar un jefe de ejército? Habría que verlo, no? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque una cosa es el ejercicio soberano y otra cosa es que se exprese de cualquier manera emotiva en un momento dado el soberano, que es el pueblo. Hay una expresión soberana en la calle, pero eso no se traduce a un efecto institucional como es el ejercicio soberano de depositar el voto y delegar a alguien la responsabilidad de gobierno. En cuanto a la seguridad nacional, doctor, que ya estamos a punto de finalizar. La seguridad nacional hoy día es un componente, es un conjunto de cosas. Empieza la seguridad nacional por el resguardo del país, el Estado y el gobierno. La seguridad nacional ahora tiene una connotación del cuidado del medio ambiente, la seguridad democrática, la capacidad para la seguridad alimentaria. O sea, ya son varios componentes. La pregunta del televidente decía claramente, doctor, para que la respondamos porque ya se nos está agotando el tiempo, decía claramente que qué opinaba usted si no está dentro de la seguridad nacional el hecho del desarme a los civiles armados durante el contexto de la crisis. Totalmente está, y debería de haber sido, pero tenemos una disciplina institucional y tenemos una disciplina militar que tienen jefe supremo. Si el jefe supremo del ejército, que es el presidente de la República, determina qué es lo que tiene que hacer ese ente, está obligado a hacerlo. Lo que no puede hacer el ejército, y eso lo demostraron, nunca es reprimir y tratar de sacar tanques a la calle para ponerlos contra el pueblo, y no lo hizo el ejército. Hubo algunos analistas, doctor, que después de las declaraciones del jefe del ejército, general Julio César Avilés, decían incluso que deberían de pedirse sanciones de parte de Estados Unidos al ejército de Nicaragua. ¿Qué opinión le merece a ustedes? O sea, son a veces opiniones muy emotivas. Va a ponerle sanciones el gobierno de los Estados Unidos a alguien que lo manda a avalar con su jefe, con su delegado del Comando Sur. Va a ponerle sanciones a un ejército que ha sido el muro de contención contra el narcotráfico y el crimen organizado internacional. Va a ponerle sanciones a un aliado regional donde está el proyecto con Honduras para el cuidado de la frontera. O sea, va a ponerle sanción cuando viene a hacer maniobras militares de los Estados Unidos aquí. ¿No tiene fundamento esta petición a su juicio? ¿No tiene fundamento esta petición a su juicio, esta petición que han hecho algunos analistas y grupos? No, al contrario, todo el país debería de tener una agenda de relación con el ejército. Como decía vos, las debilidades que tiene el ejército muchas veces puede ser que tiene que hacer un consejo de seguridad nacional con todos los actores civiles y militares. Y te quiero decir algo muy importante, es que el ejército de Nicaragua en estos momentos históricos, y después se va a leer la historia, está cumpliendo una gran labor de estabilidad en el país. Nosotros no podemos apostar, y es importante solo lo que dice, las últimas palabras, quiero traer esto porque es importante hablar con hechos.
el último mensaje con que termina el discurso del general Avilés, la última palabra en su discurso dice la siguiente: tenemos que abandonar la violencia. Eso es para todos los nicaragüenses. Y el odio, que solo división nos trae. Quiere decir, este ejército busca una unidad nacional independientemente de los criterios políticos e ideológicos. Y después dice, todos debemos darnos la oportunidad, instituciones, partidos, sociedad incluida, de vivir en armonía y ser garantía de paz y desarrollo en nuestro país. No puede ser eso una versión partidista, al contrario, es un mensaje de nación para el país. Bueno, queremos agradecer que nos haya explicado desde su perspectiva de análisis lo del discurso del jefe del ejército. Quedan pendientes el abordar con usted otros temas, claro, como el tema electoral. Gracias a nuestros televidentes también que participaron con nosotros enviándonos sus audios. Recuerden que siempre traemos acá a analistas, expertos que desde su opinión, desde su perspectiva de análisis nos explican lo que a su juicio consideran sobre las diferentes situaciones que enfrentamos como país. Vamos a una pausa comercial, a regresar más de Acción 10 en la mañana.